Bueno, ¿y si el deporte más peligroso del mundo, ese que destruye más articulaciones y genera más lesiones crónicas, no fuera el fútbol americano ni las artes marciales mixtas? Ya, es que la intuición nos dice que tiene que ser un deporte de contacto extremo, pero los datos cuentan otra historia. Exacto. Los datos apuntan a una realidad mucho más, pues, cotidiana. Hablamos de trabajar un turno de 8 horas en un almacén logístico, o algo tan simple como levantar a un niño de 2 años del suelo 20 veces al día. Claro, el desgaste del día a día. Eso es. Y hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un cambio de paradigma masivo que demuestra que la vida diaria está desgastando el cuerpo humano a un ritmo alarmante. Y lo peor, cómo la industria tradicional ha mirado hacia otro lado para vender básicamente una fantasía estética. Totalmente, porque el contraste es abrumador. A ver, si observamos la evolución del mercado del bienestar y la ropa deportiva durante las últimas 2 décadas, o sea, vemos una transición clarísima desde la funcionalidad hacia la pasarela de moda. Mucho postureo, ¿no? Muchísimo. La inversión se ha desviado hacia campañas multimillonarias, fotografías impecables con celebridades y logotipos enormes que encarecen el producto de forma artificial. Claro, pagas la marca. Exacto. Y mientras tanto, pues los problemas reales de biomecánica del usuario promedio han quedado completamente desatendidos. Y bueno, para entender la magnitud de esta desconexión, hemos reunido una serie de manifiestos, documentos internos y análisis de mercado sobre una compañía emergente llamada Enki Sport. Ajá, una marca muy interesante. Sí, porque lo que sugieren estas fuentes no es simplemente el lanzamiento de una nueva línea de productos, sino un estudio de casos sobre cómo el mercado está reaccionando ante ese hartazgo general. El consumidor ya está cansado. 100%. Así que la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es diseccionar este fenómeno. Para cualquiera que nos esté escuchando y haya sentido ese típico pinchazo en la rodilla al subir escaleras, o para quienes terminan la jornada laboral con la zona lumbar colapsada, esta investigación desvela la mecánica detrás de ese dolor. Y, bueno, la ciencia de cómo mitigarlo. Y para comprender esta reacción del mercado, creo que primero debemos analizar el origen de esta marca, porque rompe radicalmente con el modelo tradicional de desarrollo corporativo. Sí, los documentos son muy claros en eso. Es que revelan que Enki Sport no surgió en una sala de juntas típica de Silicon Valley, ni fue diseñada por ejecutivos de marketing intentando cazar la próxima tendencia viral en redes sociales. Ya, no es un producto de laboratorio de marketing. Exacto. El equipo fundador está compuesto por profesionales de la salud, especialistas en recuperación, atletas y, esto es clave, personas que han convivido con el dolor crónico. Claro, que saben lo que es sufrir de verdad. O sea, vamos a desglosar esto un momento, porque hay una analogía clásica sobre la compra de coches que ilustra perfectamente el estado actual de esta industria, pero llevada al extremo. A ver, cuéntame. Es como si la gran mayoría de las marcas deportivas estuvieran vendiendo vehículos carísimos, ¿vale? Pero donde todo el presupuesto de fabricación sea destinado a pulir el adorno del capó. Madre mía, la pura estética. Eso es. El logotipo brilla, la pintura es espectacular y, claro, confiere un estatus social inmediato. Pero el motor, que en este caso sería el soporte biomecánico real para el cuerpo, pues falla a los pocos kilómetros. Ya, te deja tirado enseguida. Exactamente. Y la promesa de NX Sport, según vemos en su manifiesto, es fabricar el motor. De hecho, su lema principal es una bofetada directa a ese modelo superficial. Dicen, deja de pagar por logos, empieza a pagar por rendimiento. Lo fascinante aquí es cómo ese lema apela a una vulnerabilidad humana universal. O sea, cuando un individuo experimenta un dolor articular agudo, la psicología del consumidor cambia drásticamente. Claro, en ese momento te da igual la moda. Totalmente. En el momento en que un ligamento se inflama, al cerebro le deja de importar el estatus social o el logotipo gigantesco que llevas impreso en la tela. La única demanda fisiológica en ese instante de crisis es el soporte estructural y el alivio. Sí, sí, el cuerpo pide auxilio y punto. Eso es. Y la ventaja competitiva de unos fundadores que provienen del ámbito de la salud y el alto rendimiento es que han diseñado soluciones basadas en la anatomía del daño, no en la estética del escaparate. Pero vamos a desglosar esto anatómicamente, porque entender el daño es crucial.
A menudo pensamos en las articulaciones como las rodillas o los hombros como si fueran piezas intercambiables de una máquina. Ya, como si pudieras ir al taller y cambiarlas. Exacto, pero si utilizamos una metáfora biomecánica, el cartílago y los meniscos son como los amortiguadores de una bicicleta de montaña que desciende por una ruta llena de rocas. ¿Es una buena imagen? La diferencia es que, en la bicicleta, un mecánico puede simplemente instalar unos amortiguadores nuevos cuando los originales se desgastan, pero en el cuerpo humano, ese desgaste articular por impacto repetitivo es, pues, acumulativo y en muchos casos irreversible. Y la respuesta tradicional de la cultura deportiva ante esto ha sido francamente un desastre. Totalmente. Esa respuesta tradicional se resume en la mentalidad de aguanta el dolor. O esa idea casi masoquista de que el sufrimiento físico es un indicador de éxito. El famoso no pain, no gain. Exacto. Fisiológicamente, ignorar las señales de advertencia del sistema nervioso central solo acelera la degradación de esos amortiguadores biológicos. Los documentos de Enki Sport establecen una filosofía diametralmente opuesta. ¿Y cuál es su enfoque exacto? Pues que la recuperación no es una concesión a la debilidad, es un pilar innegociable del rendimiento. O sea, no existe el rendimiento a largo plazo sin una reparación celular y de tejidos adecuada en el corto plazo. Ya. Y aquí es donde necesito poner sobre la mesa un poco de escepticismo, porque como analista, pues me surgen dudas. Claro, dime. El catálogo de esta marca propone soluciones como rodilleras especializadas, mangas de compresión, soportes para tobillos, muñecas, hombros y almohadillas con tecnología de hidrogel. Sí, cubren casi todo el cuerpo. Y afirman que sus materiales son supertranspirables y flexibles. Pero, a ver, siendo muy críticos, ¿hasta qué punto esto no es simplemente un trozo de neopreno con un diseño más bonito? Ya, entiendo por dónde vas. Porque, quiero decir, cualquiera puede ir a una farmacia, comprar una banda elástica con velcro de toda la vida y pensar que está solucionando el problema. Bueno, la diferencia entre un neopreno genérico de farmacia y la ciencia de materiales moderna es abismal. Y todo radica en los principios de la hemodinámica. Vale, cuéntame más sobre eso. El problema del neopreno grueso es que actúa como un aislante estático, o sea, atrapa el calor, eleva la temperatura de la piel hasta niveles súper incómodos y, lo peor, restringe mecánicamente el rango de movimiento. Ya, que te sientes como un robot. Literalmente. A los 15 minutos, el usuario siente que lleva una armadura medieval de plástico, suda profusamente y al final se quita el soporte y, claro, ahí se pierde cualquier beneficio terapéutico. Claro, dejas de usarlo porque es insoportable. Entonces, ¿cómo funciona exactamente la tecnología que proponen nuestras fuentes? Porque mencionan específicamente cosas como compresión graduada y el tema del hidrogel. Empecemos por la compresión graduada. A ver, a diferencia de una banda elástica normal que simplemente aprieta la zona por igual, un tejido de compresión graduada aplica una presión milimétricamente calculada. O sea, no aprieta igual en todas partes. Exacto. Es más fuerte en las extremidades distales, o sea, más lejos del centro, y disminuye a medida que se acerca al núcleo del cuerpo. En la práctica, esto actúa como un corazón secundario. Un corazón secundario, qué curioso. Sí, porque físicamente exprime las paredes venosas. Contrarresta la fuerza de la gravedad para empujar la sangre sin oxígeno y los subproductos metabólicos, como el famoso ácido láctico, de vuelta hacia el torso para que se oxigenen. Es decir, que no solo sujeta la articulación para que no se mueva mal, sino que acelera todo el ciclo de limpieza de toxinas en el músculo mientras la persona sigue moviéndose. Exactamente. Es activo, no pasivo. Y respecto a la tecnología de hidrogel para la recuperación térmica, el mecanismo es igual de específico. Porque no es ponerte hielo y ya está, ¿no? No se trata simplemente de aplicar frío o calor en la superficie. Los polímeros de hidrogel tienen una alta capacidad térmica específica. Esto significa que pueden absorber y extraer el calor profundo de un tejido inflamado de manera constante. Oh, ya veo. Reduciendo la vasodilatación excesiva y el edema, pero sin causar las típicas quemaduras por congelación en la epidermis. O sea, es biomecánica y termodinámica aplicada directamente al tejido dañado. Madre mía, es que si los materiales logran estabilizar la articulación sin inmovilizarla del todo y encima aceleran el flujo sanguíneo de esa forma,
La siguiente pregunta lógica es, ¿quién necesita realmente este nivel de intervención técnica? Ya, parece que habláramos de astronautas. Total. La intuición nos sugiere que estamos hablando de tecnología para, yo qué sé, corredores de maratón o atletas olímpicos, pero los datos que arrojan nuestros documentos apuntan en una dirección completamente distinta. Muy distintas, sí. Sugieren que el verdadero epicentro del daño articular no está en las pistas de atletismo, sino en la vida cotidiana. Es que las fuentes son explícitas al identificar a su usuario principal. Hablan de trabajadores de bodegas logísticas, oficinistas con patologías lumbares crónicas, viajeros frecuentes y personas dedicadas al cuidado infantil. Claro, profesiones súper exigentes físicamente. Exacto. Y la razón por la que la fisiología respalda este enfoque es porque el desgaste por microtraumatismos repetitivos en entornos que no están controlados es enormemente destructivo para el cuerpo. O sea, analicemos el caso de la crianza o del trabajo en un almacén, porque catalogar esto como un desgaste superior al de un levantador de pesas profesional, pues parece una exageración, hasta que miramos la física del movimiento. Claro, hay que ver la física. En un gimnasio una persona levanta una barra olímpica, ¿verdad? Esa barra tiene un centro de gravedad perfectamente equilibrado. Sí, está diseñada para eso. Exacto. Se levanta en un entorno controlado, después de un calentamiento adecuado, manteniendo la columna vertebral neutra y con toda la musculatura del core bien activada. Y el contraste con la vida real es brutal. A ver, un niño de 15 kilos es un peso activo. Es inestable, con un centro de masa impredecible que se mueve constantemente. Y te da patadas mientras lo levantas. Totalmente. Además, es que rara vez se le levanta desde una posición ergonómica, se le recoge desde el fondo de una cuna o intentando sacarlo del asiento trasero de un coche. Uf, esa postura es mortal para la espalda. Es malísima. Requiere una flexión lumbar combinada con una rotación de la columna. El torque, es decir, la fuerza de torsión que se ejerce sobre los discos intervertebrales L4 y L5 bajo esas condiciones tan asimétricas, es exponencialmente mayor. ¡Qué barbaridad! Y es mucho más peligroso que un levantamiento de peso muerto ejecutado correctamente en un gimnasio con 100 kilos. Es que claro, viéndolo así, cuesta creer que la industria deportiva haya ignorado durante décadas este nivel de exigencia física en la población general. Han preferido centrarse en el nicho del fitness estético. Ya, pero aquí es donde surge otra duda razonable respecto a las soluciones que plantea Enkisport. A ver, Cuesta comprar la idea de que una simple manga de compresión o una faja lumbar puedan prevenir una hernia discal en un trabajador que está descargando camiones durante 8 horas seguidas. es una duda muy válida. O sea, ¿no corremos el riesgo de que esto sea un simple parche temporal sobre un problema sistémico de exceso de trabajo y malas posturas? ¿Hasta qué punto puede proteger realmente un tejido por muy flexible o tecnológico que sea? Es una crítica fundamental y nos obliga a hablar de la propiocepción. El objetivo de estas prendas no es crear una especie de exoesqueleto de titanio que asuma la carga del peso por ti. Porque eso te debilitaría a la larga, ¿no? Claro, eso causaría atrofia muscular inmediata. El mecanismo principal de una manga de compresión avanzada es mejorar la retroalimentación propioceptiva. Vale, explícame eso de forma sencilla. A ver, al mantener una presión constante sobre los mecanorreceptores de la piel y de los tendones, el cerebro recibe información muchísimo más precisa sobre la posición exacta de esa articulación en el espacio. O sea, es como si la prenda le estuviera recordando constantemente al sistema nervioso, oye, el hombro está aquí y está en una posición súper vulnerable, ajusta la postura ahora mismo. Eso es, exactamente. Mejora la alineación de toda la cadena cinética, obliga sutilmente a tu propia musculatura estabilizadora a activarse antes de que se produzca un movimiento brusco. Claro, es un aviso previo. Al mejorar la circulación y retrasar la fatiga de esos músculos estabilizadores, pues se previenen las microrupturas. O sea, no es un parche mágico que te permite levantar 200 kilos sin consecuencias. No te convierte en Superman. No, para nada. Es una herramienta de mitigación de daños que interviene justo antes de que la fatiga provoque un fallo catastrófico en tu técnica. Y creo que esa distinción entre una herramienta de mitigación y una, digamos, cura milagrosa nos lleva a un terreno un poco pantanoso. Sí, la publicidad engañosa. Exacto. Porque al dirigirse a un público tan amplio y con dolencias que son tan universales,
el riesgo de caer en el sensacionalismo es altísimo. Totalmente. El mercado global está infestado de anuncios de dudosa credibilidad que, bueno, te prometen erradicar el dolor de rodilla para siempre con una simple banda magnética de 5 euros. Venden mucho humo, sí. Entonces, ¿qué indica el análisis de la estrategia corporativa de Enki Sport para no ser catalogados como, pues eso, como vendedores de humo? Lo que muestran sus manifiestos es una decisión muy consciente de abandonar el lenguaje superlativo. Su comunicación carece por completo de esa grandilocuencia típica de los infomerciales nocturnos. No te prometen imposibles. No. No aseguran que una rodillera te otorgará fuerza sobrehumana, ni afirman curar mágicamente un ligamento cruzado seccionado, que obviamente requiere intervención quirúrgica. Claro, la honestidad por delante. Su vocabulario se mantiene estrictamente en los límites de la biomecánica clínica. O sea, hablan de proporcionar soporte estructural, aumentar la estabilidad, mejorar el confort articular y, en definitiva, facilitar la movilidad. Y fíjate, en un ecosistema que está tan saturado de promesas corporativas exageradas, leer un manifiesto que admite las limitaciones de su propio producto y se enfoca únicamente en el soporte mecánico, pues genera una respuesta muy particular en la audiencia. Genera confianza. Exacto. Las fuentes describen la percepción de la marca como moderna y premium, pero subrayan la ausencia de ese lujo artificial del que hablábamos. Todo pivota en torno a la funcionalidad pura y dura. Y esta estrategia de comunicación tan honesta ¿no responde únicamente a un código ético elevado por parte de la empresa? ¿Ah, no? No, es una adaptación darwiniana al consumidor contemporáneo. O sea, el perfil del comprador actual ha evolucionado enormemente. Ya no asimila de forma pasiva los eslóganes de la televisión. Ya, la gente investiga más. Muchísimo más. Hoy, cualquier individuo con un teléfono inteligente invierte tiempo en investigar la densidad de los tejidos, compara los grados de compresión médica midiendo los milímetros de mercurio, lee foros especializados y examina minuciosamente las reseñas. Somos todos un poco expertos ahora. Exacto. En este entorno hiperinformado, la autenticidad empírica se ha transformado en una ventaja competitiva de primerísimo nivel. Es que esa evolución del consumidor queda perfectamente ilustrada en una de las reseñas documentadas en nuestros materiales. Es un comentario que la verdad encapsula toda la mecánica que hemos estado diseccionando hoy. A ver, léela. La cita dice textualmente: "Por fin una marca deportiva que realmente entiende a los atletas y la recuperación. NXi Sport se siente real, moderna, práctica y creada para personas que entrenan duro todos los días". Es que el uso de los términos real y práctica en esa reseña es el indicador definitivo de que la brecha entre el laboratorio de biomecánica y el usuario final se ha cerrado por fin. Ya no hay tanta distancia. Demuestra que el diseño de los productos ha conseguido resolver las fricciones de la vida diaria. Ha logrado que ese motor metafórico del que hablábamos al principio funcione bajo carga real y no solo en el entorno superestéril de un estudio fotográfico. Pues si consolidamos toda esta información, el panorama general que emerge es, francamente, muy claro. Los documentos sobre Enki Sport, cuyo catálogo y filosofía, por cierto, se detallan en www.enkisport.com, trascienden la mera descripción de una empresa de ropa deportiva. Son el síntoma de algo más grande. Eso es, actúan como el indicador de un cambio cultural profundo. Reflejan la transición de una industria que estaba obsesionada con la vanidad visual hacia un modelo centrado en la longevidad fisiológica. Totalmente. Es el reconocimiento definitivo de que el rendimiento humano no se mide por la capacidad de soportar el dolor hoy, sino por la capacidad de seguir moviéndose sin restricciones mañana. Y esto nos devuelve a los manifiestos de la marca. Porque frases como rendimiento, recuperación, otro nivel, y el ya mencionado deja de pagar por logos, empieza a pagar por rendimiento, no son simples consignas publicitarias sin fondo. No, tienen todo el sentido clínico detrás. Representan un enfoque donde la prevención del desgaste es lo que realmente permite mantener la autonomía. Porque al final del día, la relevancia de todo esto reside en la capacidad de jugar en el parque con la familia o de completar una jornada laboral exigente, sin que el colapso articular sea el precio a pagar. Y esto, fíjate, plantea un último escenario de análisis muy, muy provocador, construido a partir de estos datos. Si la ciencia demuestra empíricamente que levantar cajas, mantener posturas de oficina o gestionar las tareas domésticas somete a la columna y a las rodillas a un estrés biomecánico comparable al del deporte de élite. Sí. La pregunta inevitable es sobre nuestro entorno.
O sea, si la vida diaria es un deporte de resistencia extrema, surge la necesidad de rediseñar los espacios de trabajo y las rutinas laborales para integrar estos principios de compresión, propiocepción y recuperación térmica desde el primer minuto del día. Wow, o sea, prevenir antes de curar. Exacto, en lugar de tratarlos como intervenciones de emergencia cuando el tejido ya ha fallado. O sea, integrar la recuperación como parte de la indumentaria laboral predeterminada. Del mismo modo que se utilizan gafas de seguridad en una fábrica o pantallas ergonómicas en una oficina. Exactamente, normalizar el cuidado articular. Es una reformulación total de cómo interactuamos con la gravedad y el esfuerzo físico diario. La verdad es que nos obliga a evaluar si las herramientas que utilizamos cotidianamente están diseñadas para proteger la estructura que nos permite avanzar o si simplemente son un adorno costoso. Es para pensarlo, desde luego. Es un recordatorio fascinante para investigar las soluciones que la ciencia de materiales ofrece hoy, cuestionar la utilidad real de lo que consumimos y, por encima de todo, priorizar el cuidado de la maquinaria humana. Hasta el próximo análisis a fondo.